Hoy trataremos un tema interesante, la personalidad de Jesús. La personalidad de Jesús. Es un tema bien bonito porque nos lleva también a vernos a nosotros en ese espejo que es Jesús. Pregunto, ¿quién era Jesús? Los evangelios, que son los que nos dan testimonio, ellos dicen que Jesús era una persona que tenía una personalidad concreta, que se puede diseñar haciendo algunos trazos de él. Pero antes de profundizar en lo que nos cuentan los testigos oculares, sería seductor para nosotros ponernos a hablar de Jesús de manera distinta como lo hacen los evangelios. Ahora, sería lo más opuesto a la imagen que él dio de sí mismo. Hay que buscar en él las cualidades o sus cualidades. Él es el personaje ideal para el hombre con mayúscula. Vean, mi nombre es Ángel Gallo. Soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, antes de salir a vivir este día, pongo en tus manos mi vida, Señor, y la de mi familia. Solo te pido que no nos desampares. Siempre te necesitamos y gracias por guiarnos y bendecirnos. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, y gracias por escuchar esta plegaria hacia ti, Señor, para que nos permita grabar este videíto para ayudarle a muchas personas a encontrarse contigo, Señor, y que la luz tuya nos siga iluminando nuestra alma y nos siga guiando hoy y siempre para poder servirte a ti, Señor, y poder servir a la comunidad con amor y con mucha confianza, porque sabemos que tú nos conduces de la mano. Que así sea. Amén. Vean, lo impresionante de Jesús es su autoridad. Esta se permite percibir a través de él, lo que él decía y hacía. Pero hay una cosa interesante, él no necesitaba prueba para apoyar sus palabras, solo bastaba afirmar: yo os digo. En cuanto a su misión, dirige invitaciones a abandonar riqueza, abandonar a los seres queridos sin explicación alguna. Tú sígueme. Tú sígueme. Su autoridad no es de esas que machacan y machacan y machacan, no, Señor, sino lo contrario. Él da la posibilidad a cada quien de aclararse, de liberarse. Cada quien debe descubrir su encuentro con Jesús. Nadie puede quedar indiferente o tomar partido a favor o ponerse en contra de Jesús. Su autoridad no se basa en una función. Jesús no reivindica ningún título, pero recibe el menosprecio de todo. Ese Galileo. Y además dicen: puede salir algo bueno de esa provincia. Pero su autoridad se basa en la calidad interior de su persona. Seguro de su misión. Sabe de dónde viene y a dónde va. Entre esos dos puntos, su vida la dedica a su misión. Le da carácter absoluto a lo que hace y a lo que es. Su capacidad de entrega lo sitúa en una inmensa libertad en relación con todo, incluso con sus adversarios. Escuchemos cómo Mateo lo dice. Mateo 22:16 dice así: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no mira la condición de las personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y miren, resumiendo lo del soldado romano, sí, aquel militar que tenía a un enfermo en su familia y que llega
y le hace esta petición a Jesús. Escuchemos, Mateo 8, del 8 al 9. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo, verso 9, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y mi siervo, haz esto, y lo hace. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando has creído así, queda expresado. Ese es el modo de actuar de Jesús en su manera de ser, autoridad y discreción sobre su persona. No hay necesidad de decir muchas cosas sobre sí mismo. Sus actos hablan suficientemente de él. La autoridad y la libertad que manifiesta ante todo tipo de reglas hace que surjan las preguntas sobre él mismo. ¿Quién es este que actúa de ese modo? ¿Quién es este que actúa de ese modo? La gente se acordaba de aquellos hombres de Dios, el profeta, tan entregados a su tarea que resultaban personas originales. Jesús con su autoridad lleva una existencia completamente sencilla. Esto llama la atención y su manera de ser no se corresponde con los esquemas habituales. Jesús es un hombre de relaciones. Le gusta estar en medio del pueblo. 30 años de su vida ordinaria en Nazaret y luego unos años rodeado de multitudes, dispuesto a compartir la comida y la amistad cuando se le invitaba, participaba de la alegría y de las penas de los demás. Pero cuando se encontró con aquella viuda, que va a enterrar a su hijo único, siente hambre, lo mismo que la multitud que le acompañan, y ante la manifestación de fe de los paganos, siempre surgen ocasiones de gozo, pero no sufre con las incomprensiones y a veces hasta el límite de lo soportable. Mateo 17, 17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí con tristeza ve cómo los fariseos se cierran cada vez más. Sus amigos son discípulos, pero hay uno que era el preferido de Jesús. Ahora Lázaro, Marta y María acogen a Jesús cuando necesitaba descansar. En el grupo de los íntimos hay mujeres. Esto estaba en contra de las costumbres de la época, pero Jesús está libre de todo prejuicio. Es lo increíble. ¿Qué importa que la samaritana, la que encontró junto al pozo, sea mujer? Una herética, una prostituta. Pero Jesús ve en ella una persona, como otra, que tiene necesidad de la salvación. Él viene por el anuncio de la buena noticia, aunque tiene mayor simpatía por los excluidos y rechazados. Pero no rehúsa otros contactos, va incluso a casa de sus enemigos y acepta la invitación de los fariseos. Recibe también a notables que vienen a verle. Jesús no es un soñador, es un realista, ve el mundo tal cual es, ni mejor ni peor. El campesino atento a la semilla que crece, el hijo que aprende el oficio observando a su padre, la mujer que da luz y olvida todos sus dolores ante la alegría de ver nacer una vida. Jesús es hombre de sentido común. La mayoría de las veces nos recuerda verdades conocidas. Un hombre vale más que un animal, que lo que se hace por un animal aún en sábado. No lo vamos a hacer por un hombre. Lo que hace al hombre impuro no es lo que come, sino lo que sale del corazón. Palabras injuriosas, envidias, juicios temerosos, etc. Jesús se esfuerza por dar consejos que puedan llevarse a la práctica. ¿De qué sirve cargar a la gente con fardos pesados? Jesús propone a cada uno el peso que podemos llevar. Dame de beber, le dice a la samaritana. No la invita a cambiar de vida radicalmente. Mire qué interesante, no la está invitando a cambiar de vida. Le propone un servicio que pueda realizar. Él tiene sed y no puede sacar agua. Ella le puede dar agua
Y este paso tan simple y sencillo, ¿saben qué, hermanito? Es el comienzo de una transformación mayor. Ese paso es el que tú y yo tenemos que dar para poder encontrar cambios en nuestra vida y ser mejores y hermanos y mejores cristianos, mejores católicos. Desde el primer anuncio en Galilea hasta la cruz en Jerusalén, cree que cualquier realidad tiene posibilidad de renovación. Cada uno empieza el camino partiendo del punto en que se encuentra. Su manera de actuar es dar la posibilidad de que él mismo encuentre la solución. Recordemos cómo procede con el hombre que le pregunta, ¿quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Qué significa aquella historia? Descubrir el sentido del trabajo de las primeras comunidades. Al contarnos la palabra de Jesús, la que ellos mismos llegaron a comprender en el contexto nuevo en que vivían, son luz para su vida, porque esclarecen los acontecimientos que se les presentan y cuestionan la posibilidad de descifrar los signos de los tiempos. Sabemos que los evangelios presentan a un Jesús atento en silencio, observando, intentando leer en el corazón de los hombres. El núcleo central de los acontecimientos, fiel a su misión de liberación y de reunión, como realizar el encuentro de Dios y de los hombres, que provocan la renovación de toda la realidad. Marcos, Mateo, Lucas y Dan ese testimonio de la vida de Jesús en relación con el Padre. Él es un hombre de oración sin grandes demostraciones. Toda su personalidad queda impregnada en ella. Ahí la fuente de su misión. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. El Evangelio de Juan da gran importancia a este aspecto de la vida de Jesús. Él está en el diálogo permanente, incomprendido por todos, incluso por sus discípulos, abandonado por su más íntimo, rechazado por el pueblo que debería haberle acogido. ¿Cómo mantenerse en pie sin aquel que está siempre con él? La vida de Jesús es incomprensible sin ese otro, sin aquel al que llama Abad, es decir, papá. Inexplicable la decisión con que encamina a la muerte. Solo una clara conciencia de su vinculación única con el Padre puede explicar la actitud de Cristo ante los acontecimientos trágicos de su condena y de su muerte. Jesús quiso hacer de su existencia un servicio a su Padre y a los hombres. En él se realiza la alianza nueva y definitiva. Hay nuevo impulso que se inserta en el corazón de los hombres. Dios realiza una especie de transfusión que salva al enfermo, al mundo dando su vida para cumplir la misión recibida del Padre. Su oración es el espacio en que comulga íntimamente con esa misión y en el que renueva su acuerdo total con la que quiere el Padre. En el espacio que ambos se encuentran, en un mismo espíritu que les une. ¿Quién soy yo? Jesús se revela quién era profundamente, no dijo muchas cosas de sí mismo, ni se definió mucho a sí mismo. Dejó que fueran la gente quienes hicieran una idea de él, mediante su forma de vida, de su libertad y de su dominio y de su autoridad, cuestionando a los demás. Se le atribuyen algunos títulos para descifrar lo que era: profeta, Mesías, rey de los judíos, hijo de David, hijo del hombre. Pero ninguno se le acomodaba. Solo después de la resurrección se levanta el velo y aparece ante los ojos de los testigos el rostro verdadero de Cristo, el siervo sufriente. Comprender de Jesús su misión y el acontecimiento de la resurrección necesitaba de una explicación. ¿Qué significaba esta experiencia? Jesús resucitado siguiendo sus pasos. Los discípulos profundizan en algunos textos, en particular el Salmo 22, que contiene los llamados poemas del siervo sufriente, escritos hace más de 500 años antes de Cristo. Más o menos dice así: mi siervo prosperará y será enaltecido, levantado. Se asombrarán de él muchos. Tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana.
Pues lo que nunca se le contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. No tenía apariencia ni presencia, despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y bebedor de dolencia. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores lo que soportaba, y continúa toda la instrucción del Salmo 22. Increíble, increíble. Cómo lo profetizó David. Leyendo estos textos, los testigos descubren el sentido de la aventura de Jesús. Él era ese siervo que salva a la humanidad de sus enfermedades, sus pecados. De esa forma abría el mayor número posible de personas las puertas de una vida nueva. Su muerte, de otra forma incomprensible, daba sentido a toda su existencia. La resurrección fundamentaba la convicción de los discípulos de que en adelante y para siempre Dios había dado su amistad a los hombres, y de que a pesar de todas las recaídas y de todas las vueltas hacia atrás, la victoria de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte, un día se convertiría en la victoria de todos, palabra de Dios, Hijo de Dios. Los discípulos comprenden que en la resurrección de Jesús ha entrado en acción un poder que no es de orden humano, un poder capaz de cambiar la muerte en vida. Solo Dios puede hacer esto. La resurrección avala toda la aventura de Cristo. Mediante ella Dios manifiesta su acuerdo con la palabra, con los actos y con el proyecto de Jesús. Él es el hombre en que Dios se reconoce plenamente. Él es quien ha transmitido lo que Dios quería decir. Es su palabra que ha tomado cuerpo en el universo humano, y en adelante se convierte en la referencia absoluta en el reino de Dios. Pablo lo dice en su carta: Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de la creación. En él fueron creadas todas las cosas. Existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios tuvo a bien hacer las cosas mediante la sangre de su cruz. Lo que hay en la tierra y en los cielos, su autoridad que impresionó a sus contemporáneos, se basa en estar unido a Dios de modo único. Su confianza en Dios se explica porque participa de la realidad misma de Dios. No hay distancia entre el hombre y la voluntad de Dios. Esto es increíble. Nada puede romper esta unidad, ni la muerte, que podría parecer significar abandono de Dios. Él se da a conocer progresivamente a sus discípulos. Marco propone que lo acompañemos en su descubrimiento. Surge la pregunta: ¿quién es Jesús? Él nos va conduciendo de la mano como Pedro en el capítulo 8. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Siempre nos vamos a encontrar con un soldado romano, hermanito. Siempre usted, hermanito católico, hermanito protestante y usted ateo, se va a encontrar con un soldado romano para confesar ante Jesús en la cruz. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Juan parte del hecho que Dios mismo en Jesucristo ha venido a habitar con los hombres. Este Juan nos dejará por escrito en una de sus cartas. De esta forma Dios nos mostró su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. Nadie ha visto a Jesús o a Dios jamás. Nadie, solo los protestantes mentirosos. Los mismos apóstoles se encontraron solo con Él, con el hombre Jesús. Reconocer en Él la presencia de Dios es para ellos, como para nosotros lo es hacer un acto de fe. La experiencia de los discípulos es como la nuestra. Hoy Dios actúa de la misma manera. Cristo resucitado llega a nosotros a través de los demás. A través de la historia de los hombres, ahí es donde Él se da a conocer y a donde se deja encontrar. Le buscamos por las Escrituras y tenemos mucho que descubrir sobre Jesucristo. Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con todo. Tenemos que hablar de Jesús a la luz de nuevo contexto. Jesús fue entregado a muerte por decir ser Dios.
por liberar al pueblo, por ser un Dios que se mezcla en los avatares de este mundo, lo que hace que ni por el poder económico y político hace que existe el mundo. Dios y el hombre están bien separados. La religión consiste en organización, ciertamente, tránsito entre los dos. Tránsito entre los dos. Dios quiere habitar por sí mismo. En el mundo de los hombres todo se replantea de nuevo para el poder económico y político. La separación de esos dos mundos supone también su seguridad, mientras que la gente sueña en otro mundo, no se detienen demasiado a mirar de cerca la realidad. Dios está en esta realidad, excluye al hombre, entonces ya no existe ningún poder absoluto. Dios quiere que cada hombre sea libre y creativo. El mundo reconciliado por Dios y el hombre resulta insoportable para uno y para otro. Al morir Jesús revela lo que realmente es la muerte. La muerte jamás es un accidente o algo normal, o cuando no acontece en circunstancias trágicas. Tiene siempre algo de inmundo, injusto. En algunos momentos, la victoria de los poderes del mal sobre la vida está en profunda contradicción con Dios. Es el último enemigo que hay que vencer con la resurrección. Cristo muestra que efectivamente puede ser vencida. Viéndola con Cristo en total confianza en el Padre, la muerte pierde aún cuando sigue siendo desgarradora, se convierte en ocasión de diálogo con el Padre. La resurrección es una llamada para ponerse en pie y luchar contra todas las formas del mal y de la muerte. Si Jesús murió tan joven, no fue solamente para la batalla que le presentaron los poderosos de su época. Jesús murió a su hora. Como él dice en el cuarto evangelio, sus 30 años de formación en Nazaret y sus pocos años de vida por los caminos de Galilea y Judea revelaron lo que Dios tenía que decir a los hombres. Él quería construir con ellos un mundo nuevo y para conseguirlo era preciso lograr que estallara este mundo presente empezando de nuevo. Jesús, viendo que el pueblo podía asumir esta tarea de transformación hecha sobre sus hombros, la carga para abrir camino y aceptar la muerte. Para entrar en el universo nuevo de Dios, su muerte es la prueba de un amor absoluto que nada ni nadie podrá tener. El Espíritu de Jesús resucitado, dado gratuitamente a quienes le habían abandonado cobardemente, es la prueba de este amor. Las puertas de la vida quedan abiertas de par en par para que la humanidad encuentre por ellas el camino. Esos pocos años que vivió Jesús bastan a muchos para ser iluminado su existencia y la historia del mundo, su fe en la resurrección. ¿Cómo explicar el nacimiento de la iglesia que surge del abandono y de la desesperación y de la desesperanza? ¿Cómo explicar que la causa de Jesús siga hoy provocando todavía, a pesar del rostro tantas veces descorazonador, su iglesia? Hermanito, aquí termino. Dios ha venido a nosotros. Dios ha venido a nosotros y ha abierto una era de renovación que nadie podrá cerrar. Eso es lo increíble. ¿Cómo lograr dar cuenta exacta de todo lo que pasó y pasa con la persona de Jesús? Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está a nuestro favor para siempre, ¿saben? Tenemos una amistad que Él nos ha dado y que Él nos propone. Él propone cambiar el mundo. Tarde o temprano cada quien tendrá que hacer su propia elección. Gracias, hermanito. Y gracias por haber estado en este tiempo escuchando este canal o este maravilloso mensaje. Y por favor, suscríbase en este canal católico dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo. Ángel Gallo, para que le sigan llegando las nuevas notificaciones que estaré subiendo y de esta manera me estarán ayudando para contribuir en esta nueva evangelización católica. Gracias. Adiós.